pues quería hacerles referencia a lo que ustedes han visto en estos últimos días. El domingo, en Ambato, en una parroquia en Huachi Grande, se produce un brote de intoxicación que afecta a más de 130 personas. Eso pues obliga a que se atiendan estas personas en diferentes servicios de salud, en Ambato, en Latacunga, en Salcedo, en otros lugares a donde acudían pues estas personas afectadas por un cuadro de vómito y diarrea. Originalmente las noticias eran que se habían intoxicado tomando agua con restos de plaguicidas. Eso pues llevaba a pensar de que se trataba de una intoxicación por plaguicidas, pero clínicamente un envenenamiento de esa naturaleza pues no tiene una manifestación como la que se hacía referencia. Posteriormente pues se tiene una noticia por algunos médicos de que no era una intoxicación por plaguicidas, sino una intoxicación por salmonela. Igual pues nos pone un poco a dudar eso, porque ustedes recuerdan que las manifestaciones pues no son así de violentas, y además pues en estos procesos pueden incluirse también ya fiebre por la condición de infecciosidad que se da. Una intoxicación básicamente tiene como causa pues la toxina producida por estos microorganismos. Recordemos, toxina estafilocócica, de Bacillus cereus, o la toxina por Escherichia coli enterotoxigénica. Las otras ya nos van a dar cuadros de infección, igualmente pues caracterizados por vómitos, diarreas, pero la gastroenteritis, que es la primera manifestación de una infección por salmonela, pues, tiene pues una condición de presencia un poco más tardía. Entonces, miren ustedes pues que en este caso tenemos varias hipótesis de cuáles pueden ser las causas para que se haya producido un brote de esta naturaleza. El día domingo también se produce un accidente de tránsito con el volcamiento de un camión que llevaba diésel, y se comunica que posiblemente pues ese diésel se regó hacia la planta de tratamiento de aguas de Papayacta, lo cual pues puso en alerta a todos los encargados del manejo de la planta y la distribución de agua en Quito. Hasta ahora pues no tenemos claridad de qué mismo es lo que ha sucedido, porque por un lado se dieron noticias alarmantes, y por otro pues de que el agua estaba allí y que podían luego para el baño, para el regadío, no para la preparación de alimentos. Posteriormente dijeron que se suspendía el servicio, no se suspendió, y que luego había que poder consumir el agua porque no teníamos ningún problema. No se ha aclarado suficientemente qué es lo que ha sucedido, pero miren ustedes lo que genera pues un proceso de contaminación de estos vehículos tan importantes como son el agua y los alimentos, y las consecuencias en una condición de afectación, en el caso de Ambato, de 130 personas, y en el caso de Quito pues no sabemos realmente qué mismo es lo que sucedió con este tipo de contaminación. Yo trabajé en un laboratorio de aguas, y los exámenes físico-químicos que se hacían pues son exámenes que pueden realizarse en el transcurso de unas horas, pero el examen microbiológico demora, pues hay que hacer un cultivo, y eso pues no se puede en 4 horas dar un resultado y decir ya el agua no está contaminada. Eso tenemos que establecer si realmente pues ha habido algún problema de esa naturaleza. Entonces aquí en Quito pues nos hemos quedado un poco en una
situación de no saber qué mismo es lo que ha sucedido. Y con la intoxicación en Ambato es igual, o sea, no es simplemente eso de soltar por ahí algún diagnóstico y decir esto ha sido una intoxicación por salmonela, una gastroenteritis, o esto ha sido una intoxicación por plaguicidas. ¿Qué es lo que hablamos en la clase anterior? De que pasado pues este momento crítico, hay que hacer la investigación, pues no podemos quedarnos bajo esa simple información, decir, bueno, algo ha de haber pasado, pues la cosa es que ya los pacientes se recuperaron. Pero no es justo de que nosotros ni siquiera demos un diagnóstico de qué es lo que le pasó a las personas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Chagas y leímos ese poema de Eduardo Galeano que decía, la gente en el pobrerío ni siquiera sabe de qué se muere, haciendo relación al daño que sufría el corazón por acción del tripanosoma? La gente pobre ni siquiera tiene derecho a saber de qué se muere. Ahora resulta lo mismo. La gente pobre no tiene derecho a saber de qué se enferma. Pues simplemente se intoxicaron y bueno, ya se acabó el problema. Pero las cosas no pueden manejarse de esa manera y por ello es que yo les hacía hincapié en que nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de determinar cuál fue la causa para que se haya producido ese problema y evitar que se vuelva a provocar, pues, o sea, no es simplemente el hecho de que ya están los 100 fuera de peligro, sino que no vuelvan a haber otros 100, pues ni siquiera uno. Pues, si no sabemos qué pasó, pues, otra vez vamos a caer en lo mismo y entonces estaremos así, cada vez tenemos brotes, sí, pasó esto, sí, qué pena, pero la cosa es de que nosotros no hacemos absolutamente nada para reparar esas condiciones inadecuadas. Entonces, a ver, ustedes preocúpense de determinar en esta semana qué mismo pudo haber sido. ¿Cuáles han sido las manifestaciones? Vómito, diarrea. Y el diagnóstico, a ver si es que concuerdan con que sería una intoxicación por salmonela. Así que revisen, hagan una aproximación a este caso general y la próxima semana estaremos conversando al respecto, a ver qué opinión tiene cada uno de ustedes con relación a estos dos problemas que se han detectado en estos días aquí, tanto en Quito como en Ambato. Bueno, entonces, pasando al otro tema que estábamos revisando, pues hoy nos toca estudiar lo que son las infecciones de transmisión sexual de tipo cutáneo o de tipo dérmico, ¿no? Estas infecciones pues no se caracterizan por lesiones, como veremos en la siguiente semana, lesiones ulcerativas o lesiones que tienen esa característica de pequeñas tumoraciones. Estas son más bien, perdón, estas son lesiones que se producen en la zona púbica por acción de ectoparásitos. Entonces, lo que les había pedido es que hagamos pues esta presentación para distinguir las características de las lesiones, tanto de la escabiosis cuanto de la ladillosis, ¿no? A ver, entonces, vamos adelante. Ya, Doc, ya le presento. Sí se está observando, disculpe. Sí. Sí. Buen día, buenas tardes, doctor, compañeros y compañeras. A continuación les voy a dar a conocer las ITS cutáneas. Primero vamos a hablar acerca de la escabiosis. Como definición tenemos que la escabiosis, también coloquialmente denominada como sarna,
Es una infestación por el ácaro Sarcoptes scabiei, variedad hominis, porque también hay otras variedades, pero que son específicas para otros animales. Y pues se trata de una ectoparasitosis que es frecuente, se contagia por contacto directo de piel a piel y a veces por fomites, es decir, por sábanas, toallas o ropas. Y es considerada una ITS debido a que una persona o una pareja previamente infectada pues puede transmitirla directamente por el contacto de piel a piel, más no por fluidos. Ya. En cuanto a su epidemiología, pues tenemos que se estima más o menos que alrededor de todo el mundo la, la prevalencia o los casos reportados de sarna ascienden a los 200 millones de personas. Y pues la prevalencia en cuanto a términos de porcentaje puede variar. Se ha visto que puede ir de 0,2 y hasta el 71% de manera general. En Latinoamérica la escabiosis pues afecta a una población con una tasa del 1 al 8%, pero puede ascender sobre todo en aquellos sectores donde hay un hacinamiento deficitario, falta de recursos o situaciones económicas de pobreza extrema. También se ha visto que hay una alta incidencia en aquellos sectores donde hay una densidad poblacional mucho más alta. Y esta tasa de frecuencia puede ascender hasta el 15% en aquellas personas o en aquellos lugares que tengan un mayor índice de personas ancianas o personas con inmunodeficiencia. En Ecuador actualmente se desconoce el número total de casos porque no han habido reportes o boletines epidemiológicos sobre este tipo de ectoparasitosis, pero sin embargo en ciertos estudios, como en el año 2018 se reportó en el cantón, en la provincia de Chimborazo, que la escabiosis ha sido prevalente hasta en un 5%, sobre todo afectaba a niños y luego en parejas jóvenes o adultos jóvenes. Y hacia el año 2009, pues eh, la OMS lo declaró como una ITS cutánea desatendida. Ya, pues bien, haciendo un breve repaso sobre el agente etiológico, como ya se mencionó, el agente causal va a ser el Sarcoptes scabiei, la variedad hominis. En esta tabla pueden observar su clasificación o su taxonomía. Y en esta gráfica podemos guiarnos para ver ciertas características que son importantes de este parásito. Pues bien, se han descrito que son generalmente ovalados, no van a poseer ojos, y su capítulo o su cabeza va a estar provisto de un fuerte aparato bucal que le va a permitir excavar sobre el estrato córneo de la epidermis y también alimentarse porque esa va a ser su alimentación. También en esta microfotografía también podemos observar los huevos que son ovalados y en estos restos podemos observar que son las heces del parásito. También dentro de su morfología o componentes morfológicos podemos observar que poseen unas cerdas en su espina dorsal o espinas quitinosas que están orientados hacia la parte posterior. Y también posee 4 pares de patas, unas 2 posteriores y 2 anteriores. Las 2 posteriores no van a sobresalir de su margen corporal, van a ser cortas y van a terminar, como pueden observar, en esta estructura filamentosa, mientras que las 2 patas anteriores van a ser, van a sobresalir sobre el cuerpo y van a terminar en una estructura un poco en forma de tallo y van a tener las denominadas pulvigi, que son unas estructuras en formas de almohadas que le van a permitir adherirse a la piel y sobre todo excavar. Podemos observar en esta microfotografía electrónica de barrido de una mejor manera las espinas orientadas hacia la parte dorsal. Aquí podemos ver restos de epidermis. Aquí tenemos las 2 patas posteriores que terminan en estos filamentos, pero las 2 patas anteriores se continúan con estos 2 tallos flexibles y al final tenemos las almohadillas que le van a permitir su mejor adhesión y caminar sobre los túneles o madrigueras que va a realizar en la epidermis. Aquí podemos observarlo de mejor manera.
Aquí tenemos la continuación de las dos patas anteriores en estos tallos flexibles, y aquí tenemos las estructuras en formas de almohadillas que van a permitir su fijación. Y este es el capítulo del parásito, y aquí tenemos el aparato bucal en forma de tenaza que va a ser fuerte y le va a permitir desgarrar propiamente dicho el estrato córneo de la epidermis. Aquí tenemos una microfotografía en la piel del paciente y cómo esta sale, bueno, el ácaro sale de sus túneles. Aquí tenemos los restos de la epidermis, y aquí tenemos las estructuras que le permiten sostenerse y avanzar sobre la epidermis. Igualmente aquí se pueden observar de manera más amplia las almohadillas o las ventosas con las que se sujeta. Ahora bien, en cuanto a su ciclo vital, tenemos por una parte que la transmisión, ya se mencionó, va a ser por contacto directo de piel a piel. Puede ocurrir entre miembros de la familia o especialmente personas jóvenes o sexualmente activas. Se transmite por contacto sexual. También se ha visto que los vómites pueden jugar un papel importante, pero en menor medida. Y también se ha visto que se puede provocar una reacción dérmica o de contacto cuando la persona entra en contacto con un animal con sarna, pero no va a provocar la infestación porque cada uno es específico para cada animal. Ahora bien, en cuanto a su ciclo, tenemos que, perdón, ya. Su ciclo va a empezar cuando una persona ya previamente infestada, a nivel de, bueno, a diversos niveles se va a encontrar la manifestación, pero a nivel púbico, en cambio, la hembra, que previamente ya va a excavar sobre el estrato córneo, va a poner, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Espera un momento. ¿Qué es lo que pasa? Entonces se me había trabado un poco la presentación, no me pasó. A ver, recordemos Sí se entonces, logra. este ácaro pues puede invadir diversas zonas del cuerpo. Como miran en las láminas, pues podemos encontrarnos en las manos, en los brazos, en el tórax, en el abdomen. Pero lo que nos interesa ahora, pues como una infección de transmisión sexual, es básicamente su localización púbica. Ya. Lo que recordamos y que nos estaba comentando su compañero es de que los parásitos, pues lo que van haciendo es cavando túneles subdérmicos en donde todas las noches, pues, depositan sus excreciones y los huevos de donde van a salir luego las ninfas, que a su vez, pues, van a madurar y cada una buscar hacer su propio túnel para su nutrición y para su reproducción. Y eso es lo que va generando, pues, una diseminación de esta afección. A ver, pásela. Se trabó mismo. Sí, sí me escucha, Ido. Sí. Sí, A ya. ver, lo que quisiera es de que hasta que se arregle esto, pues, ¿cuál es la manifestación clínica que tienen? Ya puedo continuar con la expo, sí, sí, ya valió. Pues Siga, pues, entonces. ya. Entonces, hablándole de Esta lámina, pásale de paso nomás, ya. Sí se pasó, ya. ya. Pueden haber dos tipos de manifestaciones clínicas o dos A ver, presentaciones pero clínicas lo que te digo es de que a nos nivel, enfocamos en la infección púbica, porque la escabiosis, pues, puede estar en cualquier parte del cuerpo, pero ahora nos interesa esa ubicación, esa localización. ya, entonces ya le paso directamente a las imágenes. Ya. Entonces, bueno.
como ya hay dos manifestaciones clínicas de la escabiosis, pues una clásica y una castrosa. La clásica va a afectar previamente, bueno, en este caso como es una forma de ITS, va a afectar a genitales, tanto masculinos como a femeninos. En el genital femenino sobre todo va a afectar en la zona de las ingles. Pero en este caso la microfotografía, como podemos observar, se va a caracterizar las lesiones por nódulos, múltiples pápulas pequeñas también, pero sobre todo nódulos y pápulas a nivel del glande o si no a nivel de escroto, como podemos observar. En- a nivel de la región mamaria, aquí también podemos observar las pápulas y sobre todo se van a notar en la base de los pezones o rodeando las areolas. Bueno, aquí en cambio tenemos a un Pero ¿qué paciente. manifestaciones clínicas tiene el paciente? Porque esto lo vemos en el examen físico. Pero ¿por qué viene a la consulta? Pues, ¿qué es lo que le molesta? Es el prurito. Los pacientes con sarna siempre, bueno, dependiendo de la zona igualmente, en este caso la zona genital, siempre acuden por prurito, que es la manifestación cutánea más prominente. Y como ya le había mencionado, la mayoría de hallazgos cutáneos que se A ver, pero manifiestan, refiérete a esto. Pues si vamos a hablar de la escabiosis como una enfermedad general, la dejamos ahí. Porque si no, ¿qué sentido tiene hacer una focalización como una infección de transmisión cutánea, una infección de transmisión sexual? solo se mencionaba que acudían los No, pacientes por el prurito. entonces, ahí le dejamos, ¿no? Simplemente, pues esa es la manifestación y punto. No entendemos absolutamente nada, sino leer y nada más. A ver, pásame la tricomoniasis, tú mismo tienes, y si sigues así, entonces, a ver, regrésale, por favor, regrésale. Ahí tienes las láminas y explícanos, pues. A ver, el prurito, ¿y qué característica tiene el prurito? Eh, la mayoría de prurito en estos pacientes pues vienen acompañado de, bueno, se suele empeorar por las noches y suele ser complicado que se puede llegar a hacer hasta con un impético o furunculosis, les mencionaba. En cambio, en las mujeres, sobre todo se ¿Por qué se da el manifestaba a nivel de prurito en pezón, la noche? ¿Por qué es más intenso el prurito en la noche? por la mayor actividad que tenían los parásitos para salir durante la noche cuando el paciente estaba en reposo y entonces ahí no se podían, como quien dice, evitar su salida mecánica, porque cuando el paciente está, o sea, despierto o haciendo alguna actividad, entonces no pueden tal vez reproducirse, nos mencionaba. Entonces necesitan un estadio de reposo que la piel igual se seca y generalmente en la noche también se prevé eso. Por eso A nos ver, mencionaba que por eso es que estamos haciendo un acuerdo de cómo es el mecanismo de acción. Si la hembra en las noches cava los túneles y deposita sus deyecciones en esos túneles, ese proceso va a generar una respuesta inflamatoria, alérgica y genera prurito. Entonces, la manifestación más importante en este caso es el prurito en la zona púbica, en la zona genital, particularmente en las noches. Y eso es lo que nosotros vamos a pedirle a los pacientes que nos aclaren cómo es esto de la presentación del prurito. Tenemos un antecedente de un contacto sexual y luego pues vamos a proceder a el examen físico. Es en donde más tenemos que ser exhaustivos en la observación. Incluso pues tener a la mano una lupa para que nos permita reconocer cómo son esas lesiones. A ver, entonces veamos, pásale. aquí solo era un ejemplo para observar cómo se ven las madrigueras de forma superficial. A simple vista se confundiera con una simple lesión de algún aruñazo o algún corte, pero son las madrigueras que se pueden observar en forma de S o C petiginosa, se mencionaba.
A ver, esa es la característica que nosotros vamos a reconocer en el examen físico. Los túneles subdérmicos, justamente en donde viven estos ácaros. Entonces, esa es la manifestación que al examen físico, que a la observación visual, nosotros tenemos que reconocer, tenemos que buscar, identificarla, ¿no? Entonces, si vemos pues que hay túneles, eso ya nos, más el prurito, pues eso ya nos lleva a pensar que se trata de una escabiosis. A ver, veamos otras láminas. Aquí, en cambio, en los genitales, como se mencionó, la mayoría de, bueno, en cambio, los hombres se presentan como nódulos y pápulas a nivel de glande y, y a nivel de prepucio. No hay Miren, lesiones el ulcerativas. se ha quedado en la zona pública, sino que también ya se ha trasladado hacia el cuerpo del pene e incluso pues puede llegar hacia el glande. Y lo que vamos a reconocer ahí pues son esas lesiones que se producen por el excavamiento de esos túneles y por la reacción inflamatoria granulomatosa que puede hacerse alrededor de ese parásito. Síganos. Bueno, aquí también tenemos a nivel de la región perianal cómo están las lesiones. Aquí se ven descamaciones por el contacto y el prurito continuo que se tiene entre la región genital y la anal. Aquí podemos ver cómo se había diseminado. Claro, si el prurito es tan intenso, las personas tienden a rascarse. Y eso pues puede generar que se produzca una escoriación, que se abra ese túnel, se ulcere, se produzca incluso una contaminación bacteriana y reconocemos pues de esa manera también las lesiones. Lo que interesa es de que ustedes miren cómo son ese tipo de lesiones. Esto Eso lo sí. volverán a estudiar en dermatología, pero ahora estamos referidos a lo que es la infección genital. Ok. Aquí también podemos observar los nódulos muy prominentes a nivel del cuerpo del pene. No solo se ha limitado en estas zonas. Y aquí a nivel de escroto se pueden ver las pápulas y nódulos claramente identificables. Ok. Entonces esto Bien, no le entonces menciono. si tenemos ya esas manifestaciones, pues estamos haciendo un diagnóstico con una certeza igual muy elevada, estamos hablando de más del 80%. Es decir, de que nosotros podríamos incluso ya empezar a tratar sin necesidad de algún examen de laboratorio que permita la comprobación. Esto es muy fácil de reconocer. Ustedes han visto esas fotografías y entonces no es difícil el que podamos hacer el diagnóstico. De todas maneras, pues podríamos utilizar pruebas de laboratorio. ¿Qué pediría que le hagan? Generalmente se pide, como no se observan directamente, como vamos a ver en la ladillosis, se suele pedir un raspado cutáneo para poder posteriormente observarlos a nivel de microscopio en búsqueda de ácaros o huevos. Y bueno, aquí se muestra el procedimiento. Primero se debe identificar la lesión a examinar, en este caso a nivel de pubis, obviamente con el consentimiento del paciente. Y se puede aplicar una pequeña cantidad de aceite mineral, nos mencionaba, para poder no irritar tanto la zona previamente. Se puede utilizar una hoja de bisturí o una cuchilla para poder raspar la lesión o una cureta, bueno, en caso de niños, se mencionaba. Y después se procede a ponerlo en el microscopio junto con el portaobjetos. Y bueno, nos mencionaba que la sensibilidad obviamente depende del profesional y de la experiencia que tenga para poder identificar los huevos o las formas adultas, y tiene una especificidad del 100%. Claro, entonces Y lo que vamos nosotros a solicitar es un raspado de esas lesiones, pero por la naturaleza de la ubicación, pues a veces resulta un poco incómodo el que podamos claro, estar haciendo raspado, pues vieron ustedes esas lesiones escrotales o esas lesiones en el cuerpo del pene, en el glande, entonces resulta un poco molesto, difícil de poder hacerlo.
en la zona pública pues puede ser un poco más fácil, pero ¿qué es lo que vamos a buscar? Los adultos, el parásito, muy fácil de reconocerlo, como ya ustedes lo pudieron ver en las primeras láminas, ¿no? Un ácaro octópodo, recuerden, tiene 8 patas, una estructura redondeada y la distribución, 2 pares anteriores, 2 pares posteriores. Ok, si hacemos entonces ya la identificación del parásito, llegamos a la certeza total, pues esto se trata de una escabiosis. Sí. ¿Cuál sería el tratamiento? Ya. También se mencionaba un método de diagnóstico alternativo, si es que se disponía, que era el estudio por dermatoscopía, que era observar directamente en vivo al ácaro, pero se veía en el dermatoscopio una forma triangular, que esto representaba a la cabeza del ácaro, entonces también era una forma alternativa de diagnóstico. Eso, pero el problema era, bueno, aquí también podemos observar a la madriguera o al surco que realizó durante su excavamiento la escabiosis. Y aquí podemos ver la cabeza triangular que representa la cabeza. Y esto era más difícil realizar en pacientes con piel muy pigmentada, entonces no solía realizarse. Como se mencionó previamente, entonces el tratamiento se suele realizar con permetrina, que es el medicamento de primera línea junto con la ivermectina. En caso de que no se disponga la una, entonces se puede utilizar la otra. La permetrina en presentación tópica al 5% se mencionaba y se debe aplicar, bueno, se aplicaba de manera sistémica del cuello hasta las plantas de los pies, pero en caso de que haya manifestación o una expansión de la sarna, no solo a nivel, en este caso genital o a nivel de pubis o mamas, entonces se puede aplicar directamente desde el nivel de cuello hasta plantas de pies. Y luego se debía esperar alrededor de 8 a 14 horas para después lavarlos. Y se recomienda también una segunda dosis, pero en caso de que hayan ácaros vivos o haya evidencia, pero dentro de 10 a 14 días se puede realizar dicha aplicación de la segunda dosis. Pero en caso de que el paciente no pueda por obvias circunstancias realizar dicho tratamiento, puede optar por la ivermectina oral, 200 microgramos por kilogramo, en dosis única, y se puede repetir el ciclo después de 10 días. Y aquí en esta tablita podemos observar como la presentación de ivermectina viene en 6 miligramos, transformándole a microgramos, entonces nos daría 6.000. Y en esta tabla se resume la dosis oral por tabletas, es decir, por el comprimido, ya sea mitad, una o dos o tres, con su correspondiente peso corporal para que se facilite así su tratamiento. También se mencionaban otros tratamientos de segunda línea y de tercera línea, como el malatión tópico al 0.5% y el lindano tópico también. Aunque estos no se usan tan comúnmente, solo cuando obviamente haya una reacción a algún componente de los dos anteriores, como la ivermectina o la permetrina, entonces se utilizan estas dos alternativas. Bueno, esta era para la sarna costrosa, que era la otra manifestación. Lo que vamos a recordar en el tratamiento son las fases evolutivas que tiene este ácaro. Entonces tenemos ninfas y adultos. Cuando hacemos entonces un tratamiento local, podemos eliminar a los adultos y en ocasiones las ninfas se pueden quedar metidas en el fondo de esos túneles. ¿Qué es lo que recomendamos? Que se haga primero pues un lavado de la zona. Luego aplicamos cualquiera de estas medicaciones. Tenemos pues permetrina, tenemos el benzoato de bencilo, el hexacloruro de gamma benceno, en fin. Todos estos productos escabicidas locales. ¿Qué hacemos? Aplicarlas en la noche para que queden toda la noche ahí en la zona afectada. Y en la mañana siguiente pues procedemos a lavar. ¿Qué es lo que se pretende? De que las hembras justamente durante la noche cuando están movilizándose
coman este escabicida y se mueran. Paralelamente podemos hacer una eliminación de ninfas a través de la administración de ivermectina. Recordarán ustedes, la ivermectina se utilizó primero para el tratamiento de lo que son las larvas del espongiloides, estercoralis. Esa fue la primera indicación en el tema de parásitos. Y el manejo de las larvas de mosca que se desarrollaban en la piel del ganado, la miasis. Entonces también la ivermectina puede tener un efecto cuando le damos vía oral para que las ninfas que no fueron destruidas con el tratamiento tópico puedan ser eliminadas. Entonces combinamos, ¿no?, cualquiera de estos escabicidas de acción local con la ivermectina para que eliminemos también las ninfas. Y luego de una semana continúa todavía con esas manifestaciones, podremos repetir el mismo esquema. Pero no todos los días, porque recuerden que estos son organoclorados, organofosforados, que pueden absorberse y provocarnos intoxicación. Entonces, no podemos estar usando todos los días una aplicación, sino una sola vez. Y lo mismo la ivermectina, pues un tratamiento y luego de unos días, si es necesario, volvemos a hacer una administración nueva. No se olviden entonces aquí, jóvenes, el principal argumento es la observación de esos túneles subdérmicos que caracterizan a esta vivencia nocturna que hacen los ácaros adultos. Veamos ahora entonces qué es la ladillosis. ¿Cuál será la diferencia con esta que acabamos de ver? Bueno, y para terminar también esta parte, un poco de medidas epidemiológicas. Y sobre todo también brindar información a la pareja, realizar un tratamiento profiláctico también a la pareja sexual en búsqueda de infestación, y también no se recomienda el uso, más que todo la abstinencia, porque es una ITS que se propaga más que todo sobre piel, entonces los condones no van a protegernos en ese sentido. También se puede realizar un cribado con otras ITS debido a que también pueden estar acompañadas a otras enfermedades. Y bueno, dentro de las medidas en el hogar o ambientales también se recomendaba que debemos lavar la ropa contaminada o objetos que se hayan utilizado con agua caliente, plancharlos o secarlos. Pero en caso de que no se puedan lavar estos objetos, pues echarlos durante una semana. También se debe realizar una investigación de los contactos y de otras fuentes de infestación. El tratamiento profiláctico, sobre todo, hay que hacerlo con ivermectina cuando son una gran cantidad de personas que se hayan infectado, entonces es más preferible la ivermectina. Y sobre todo también hacer programas colectivos para el tratamiento. A ver, como ven aquí, tiene que ver más el manejo con medidas de tipo higiénico. En este caso, pues, el uso de los preservativos no tiene ningún tipo de beneficio. Este ácaro se transmite muy fácilmente de una persona a otra, y entonces, pues aquí el uso del condón no ayuda en nada, porque es la piel la que se pone en contacto, es la relación que tienen entre una persona y otra la que facilita el desplazamiento de este ácaro, y entonces ahí pues lo que hace falta, como decía su compañero, son medidas en cuanto a la condición de la vestimenta, de la ropa de cama, que en algunas ocasiones pues deberá ser incluso incinerada para que los ácaros que estén por allí puedan ser eliminados. Bien, siga, vamos con las ladillas. ¿Qué son? ¿No? Como una breve definición, tenemos que la pediculosis del pubis, también se lo ha denominado clásicamente como ladillosis, junto con las pediculosis corporis o piojo del cuerpo y la pediculosis capitis o piojo de la cabeza, son las ectoparasitosis causadas por diferentes variantes, y la que vamos a hablar es la del piojo púbico. En cuanto a la epidemiología, tenemos que igual es de distribución amplia, es cosmopolita, se encuentra en todo el mundo,
y afecta sobre todo con mayor frecuencia a adolescentes y adultos jóvenes. Tiene una incidencia que al parecer puede estar bajando, pero no se saben según los datos porque también son escasos. Pero en un metaanálisis realizado en Reino Unido desde el año 2003 hasta el 2013, se vio que se redujo ampliamente la incidencia de pediculosis, en este caso del 1,82 al 0,07%. Bueno, igual aquí podemos realizar un breve repaso de la etiología, en este caso del pituris pubis, que es el agente causal de la pediculosis pubiana, también denominada. Y dentro de sus características, pues tenemos que es un parásito que es el asemejado con forma rectangular, que es aplanado dorsoventralmente. Y estos, en cambio, se van a alimentar de sangre, son hematófagos. Entonces, esa va a ser su principal fuente de alimento. Pueden variar en cuanto a su tamaño, pero siendo las hembras más grandes que los machos. Y dentro de sus características morfológicas podemos observar los tres pares de patas. Los dos pares, bueno, el primer par no se encuentra tan desarrollado, pero los otros dos, el segundo y el tercer par, tienen formas de tenazas de cangrejo, por eso también se ha denominado piojo de cangrejo. Entonces esas garras son muy especiales ya que les permiten sostenerse de mejor manera el tallo piloso y así evitar su extracción mecánica sea difícil. Y su única huésped va a ser el humano. En cambio, en esta fotografía podemos observar a una hembra y aquí tenemos al huevo claramente identificado. Y en esta microfotografía electrónica de barrido podemos ver de mejor manera las características morfológicas, sus dos pares de patas posteriores que terminan en forma de tenazas como la forma de la tenaza del cangrejo, sus prolongaciones que salen lateralmente del cuerpo y sus dos antenas. Bueno, aquí podemos ver la liendre o huevo también denominado, con un opérculo. Bueno, aquí en este video se puede observar in vivo, como está vivo, el parásito. Y podemos ver cómo la sangre está circulando a través de su organismo, pues es una especie translúcida y se puede notar claramente la sangre que previamente haya ingerido. Aquí tenemos los dos huevos que están ahí almacenados, aún no son expulsados. Y cómo se sostiene firmemente del tallo del cuero cabelludo, del tallo de pelo del pubis. Igual dentro de su ciclo vital no es muy complejo, pero al ser una infección o una ITS de transmisión sexual, pues el contacto de piel a piel o entre partes genitales va a ser su principal forma de infección. Y también se describe los vómitos, pero no es tan común que puede darse. Y en cuanto a su ciclo vital, pues tenemos primero que una persona que ya está previamente infectada, la hembra va a poner huevos, o también denominado liendres. Y estas liendres van a sufrir igual una metamorfosis, es decir, van a eclosionar y después van a convertirse directamente en ninfas. Y van a tener 3 estadios de estas ninfas, que van a ser semejantes en cuanto a la morfología al parásito adulto. Y por tanto, si identificamos cualquiera de estas 3 formas, pues nos daría el diagnóstico en este caso, de pediculosis del pubis. Y después de que llega ya al estadio adulto, tiende simplemente a aparearse de nuevo con la hembra, pero una vez que se aparea, tiende a morir. Eso nos mencionaba. Y, y eso sería en cuanto al ciclo vital. Algo muy importante también que debemos tomar en cuenta es que simplemente
cuando se los extrae de manera mecánica pueden sobrevivir hasta 24 o 48 horas fuera del cuerpo, ya que no se encuentran previamente alimentados estos piojos. Entonces, bien, cuanto a las manifestaciones clínicas, igual el prurito es común y muy importante en esta manifestación, ya que también tiende un tipo de prurito retardado, ya que puede presentarse al momento de que es infestado, pero también se ha mencionado que puede recién provocarse el prurito dentro de las 2 a 4 semanas. Y dentro de los hallazgos cutáneos que se pueden observar son las denominadas máculas cerúleas, que estos son manchas color azules, cafés, debido a que el piojo inyecta su saliva mientras se va alimentando, pues entonces su saliva tiene efecto sobre la dermis e inmediatamente provoca este tipo de manchas. Y aquí podemos observar que es un paciente generalmente a nivel de muslo se observan estas manchas, a nivel de las ingles también. Y también es una manifestación común lo que se veía la conjuntivitis, porque también se podía infestar la parte de las pestañas cuando el paciente se rascaba y después se tocaba previamente los ojos, entonces había una infestación a nivel de pestañas, como podemos observar, y después el contacto directo con esto provocaba una posible conjuntivitis o una irritación ocular. Como podemos observar primero en esta imagen, a nivel de pubis, podemos ver una gran cantidad de liendres o de los huevos de los piojos. Entonces, esta persona se encuentra muy infestada y crónicamente infestada. Y como se mencionó, también pueden afectar a nivel de los párpados, entonces pueden observarse eritemas. Aquí la conjuntivitis franca. Y aquí también a nivel de pubis podemos observar directamente al parásito sostenido del tallo piloso. Aquí tenemos otro y aquí tenemos los huevos o liendres bien identificados. Y aquí tenemos una fotografía muy reconocible. Aquí podemos observar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 piojos que están sostenidos por sus tenazas en los tallos pilosos. Aquí podemos ver cómo están excretando sus heces y la gran cantidad de liendres que han puesto a cabo de toda su vida. A ver, Ya. entonces vamos a recordar. Virus pubis es un insecto y es hematófago. Entonces, ¿qué hace este insecto? Pues le pica a una persona su probóscide en la parte anterior para chupar sangre. Todo este tiempo que le está picando, que está provocando pues esta lesión en la piel, es lo que genera ese punteado negro azulado que es muy característico. Exactamente, esas manchas cerúleas, esas son consecuencia de las picaduras del insecto. No es uno, son varios, y entonces toda esa manifestación es distinta a la que acabamos de ver. El paciente viene porque está con un prurito intenso en la zona pública. Y cuando nosotros hacemos el examen físico, entonces nos topamos primero con esa característica de esas manchas en la zona pública. Eso nos indica que hay ahí pues una lesión permanente por la picadura y la extracción de sangre. Y si luego pues en el examen observamos en los vellos públicos la presencia de los adultos y de las liendres, entonces estamos ya prácticamente haciendo nuestro diagnóstico. Aquí lo que tenemos que recordar es esta diferencia. El Sarcoptes scabiei era un ácaro y se alimentaba del estrato córneo de la piel, y para eso iba cavando túneles. El Pitirus pubis o ladilla es un insecto hematófago y se alimenta de sangre. Y entonces pica, se desliza por el vello púbico hasta la piel, pica, chupa sangre y otra vez se sube. Entonces, la característica de las lesiones es distinta y
la observación de la gente pues va a ser mucho más fácil. Si es que nosotros mismos queremos hacer pues una identificación, ¿qué es lo que podemos hacer? Se mencionaba que la visualización directa puede bastar. También es importante que al observar notemos bien si es que son específicamente los parásitos, las tenazas. Y también se pueden observar o son fáciles de observar cuando ya se hayan alimentado, porque ahí son un poco más grandes. Y nos mencionaba que nos podemos ayudar con la ayuda de una lupa o simplemente cogiendo muestras a nivel, bueno, ya sea del pubis, especialmente para ver las liendras o al parásito en sí, para observarlos a nivel de microscopio. Y a nivel de microscopio se podía observar así. Entonces no se necesitaban otros métodos para hacer el diagnóstico de, de esta película. Claro, aquí como ven, pues nosotros no estamos pidiendo al laboratorio que nos haga ningún examen. Directamente podemos hacer el reconocimiento y pues a través de, o con la ayuda de ese peine de dientes muy finitos, pues podemos extraer a los adultos, a las ninfas e incluso a los huevos y reconocerlos. En el microscopio, pues esa es la imagen de un adulto que es indistinguible. Es muy fácil el reconocer, no se pierde. Y entonces estamos haciendo ya el diagnóstico de certeza. Entonces, bajo ese precepto, pues, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento de primera línea se prefiere igualmente la permetrina, el semisólido cutáneo al 1%. Se prefiere. Entonces, dentro de las indicaciones, pues nos mencionaba que debe estar igual la piel fresca y seca para evitar obviamente su absorción a través de la piel y no se vaya a nivel sistémico y provoque toxicidad. Entonces, se deben aplicar en todas las áreas, en este caso de sospecha, ya sean en la parte púbica, en las partes perianales o también en las axilas, pero sobre todo en las partes públicas se deben aplicar una gran cantidad. Luego se debe esperar 10 minutos para lavar el producto y posteriormente con la ayuda de las uñas, alguna pinza que tengamos a disposición o un peine especial, podemos proceder a sacarlos manualmente, ya que es un producto tóxico y puede matarles directamente a los, ¿cómo se llama? A los piojos. Pero también se recomienda una segunda dosis, aplicarlo después de 9 o 10 días. Entonces solo es una dosis generalmente, pero en caso de persistencia se pueden aplicar una segunda dosis. Y igual dentro de tratamientos alternativos también se ha mencionado la loción de malatión al 0,5%. Sin embargo, este suele ser un poco más eh, produce un olor fuerte, entonces suele ser insoportable para los pacientes, por tanto no se prefiere esta terapia alternativa. Y bueno, en caso de que haya infestación a nivel de las pestañas, en cambio se puede realizar una extracción manual o bien incluir un ungüento o vaselina oftálmica para poder, entre comillas, aflojar y evitar que se adhiera muy fuerte a las pestañas el piojo. Entonces, eso sería una medida, pero en última instancia también se preveía la eliminación de pestañas en caso de que la infestación sea crónica, pero raramente se utiliza esa terapia. Igual dentro de las medidas epidemiológicas se recomendaba igual a las parejas, bueno, las previamente con las que haya tenido contacto, las parejas sexuales, se debe buscar algún signo de infestación, realizar un examen físico en búsqueda igual de las posibles manchas. Los individuos también deben abstenerse de tener contacto sexual y también los condones no protegen en este sentido también al paciente de una posible infestación. También debe recibir información en general de todas las ITS, ya sean cutáneas, supurativas, ulcerativas, para que de esta manera tenga un mayor conocimiento de prevención. Igual dentro de las medidas ambientales o dentro del hogar, igual la ropa tiene que lavarse, tiene que no compartirla y sobre todo almacenarla por un determinado tiempo, igual 1 o 2 semanas se preveía.
y no se recomienda la fumigación en las habitaciones. Y bueno, no evitar también compartir las prendas de vestir y los peinillos. Miren ustedes que también son medidas higiénicas que debemos aplicar. Uno de los problemas que se da muchas veces es esta contaminación en las ropas de cama, esas camas calientes, la rotación tan seguida de personas en estas pensiones, en estos hoteles donde el precio es barato, pues iba cualquier persona. Muchas veces los ácaros o estos eh, virus pubis pueden quedarse en la ropa de cama, en los colchones y a los nuevos usuarios pues provocarles una infección de esa naturaleza. Por ello es que cuando se hace pues una visita para darles una autorización y permiso de funcionamiento a todos estos lugares de hospedaje, pues hay que tener muy pendiente cómo hacen el lavado, la esterilización de las ropas de cama. Entonces, estos hoteles ahora pues que son tan baratos, estos hostels en donde $1 y van cambiando todos los días y a cada momento de usuarios, muchos de ellos pues son raidistas, son personas que no utilizan adecuadamente el, la higiene, el baño diario y pueden provocar pues una contaminación de las ropas y provocar la diseminación de la enfermedad. Entonces siempre hay que tener en cuenta estas características. Como ven, cuando nosotros hacemos el tratamiento, pues lo que estamos es eliminando a los adultos y a las ninfas. A los huevos no los vamos a eliminar. Eso es más bien una condición de un manejo físico. Pero a las ninfas y a los adultos sí a través de estos compuestos. Recuerden, el malatión es un órgano fosforado, la permetrina es un piretroide, y entonces son plaguicidas de acción residual que no se les recomienda un uso continuo, sino pues una vez y repetirla la siguiente semana para evitar que en esas zonas en donde está lastimada y el ponerle una solución de esta naturaleza puede ser absorbida y luego pues no son eliminados muy fácilmente. Entiendan eso de que al ser absorbido uno de estos compuestos de acción residual pueden permanecer en el organismo por meses. Entonces, eso es lo que genera pues que les demos cada 10 días o cada 2 semanas una aplicación para eliminar todos estos parásitos. Recuerden, son parásitos y la característica de estos es que tienen que vivir a costa de otro huésped, que es el ser humano. Entonces, si lo sacamos del ser humano se van a morir, pues efectivamente. Entonces, el manejo físico también, pues el extraerlos, el sacarlos con esos peines, botarlos fuera de su huésped, pues los va a matar porque ya no tienen que comer. Bueno, muy claras, entonces estamos bien. Vamos ahora a ver un caso clínico para que estén pendientes. A ver, y le voy a pedir al... A ver, pásenle nomás, preséntenos el caso. A ver, Janina Valencia, usted me va a comentar el caso que van a presentar los compañeros, ¿no? Ya, Estarás pendiente. ¿Dónde está Janina Valencia? presente, Doc. Ya, entonces pondrá atención a lo que nos van a presentar. Ya. Sí me escucha, Doc. No sé si Sí, pueden sí. visualizar la pantalla. Ya, siga nomás. Ya, listo. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a presentarles un caso clínico de ITS. Ya, nuestra paciente es de sexo femenino, acudió al hospital militar por los siguientes motivos: por la presencia de secreciones vaginales, coito doloroso, ardor al orinar y prurito vulvar. En antecedentes personales no refiere ninguno, antecedentes familiares tampoco. Enfermedad o problema actual. Es
Es mujer de sexo servidora de 33 años, unión libre, procedente de la ciudad de Quito. Acude al hospital militar por la presencia de secreciones vaginales, color amarillo verdoso y olor fuerte, acompañado de prurito vulvar, ardor al orinar y coito doloroso. Signos vitales, tenemos la presión arterial de 125/86 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 17, temperatura bucal 37 grados centígrados, temperatura axilar de 36.4, el peso de 60 y la talla, nuestra paciente mide 1,70 y dándonos un índice de masa corporal de 20.8. Ya, al examen físico nos llama la atención, sobre todo en los genitales, ¿no? Se realizó una especuloscopía donde se observó eritema vulvovaginal en empedrado y el exocervix con hemorragias subepiteliales puntiformes. La secreción vaginal era líquida, espumosa, color verde amarillento, muy abundante, principalmente en el fondo, del saco de la vagina posterior. Ya, en la agrupación de argumentos tenemos los clínico-biológicos, la edad de 33 años, sexo femenino, el motivo de consulta, que era la presencia de secreciones vaginales, coito doloroso, ardor al orinar y prurito vulvar, y los signos y síntomas, que las secreciones vaginales, ¿no? Que eran líquida, espumosa, color verde amarillenta, muy abundante y tenía un olor fuerte. También presentaba prurito vulvar, ardor al orinar, coito doloroso, también irritación y enrojecimiento genital. También presentaba eritema vulvovaginal en empedrado y exocervix con hemorragias subepiteliales puntiformes. En los argumentos sociales, la ocupación, ¿no? Sobre todo, que era sexo servidora. En ambientales, el lugar de residencia, ciudad de Quito. Y en cuanto a los argumentos institucionales, pues no nos refirió ninguno. Ya, a ver, Janine, entonces, ¿qué opina usted de este caso? A ver, bueno, según lo que estaba diciendo de los argumentos, pues es una enfermedad de transmisión sexual. Eso es claramente lo que se ve. Según los signos y síntomas, presenta secreción vaginal, líquida, espumosa, color verde amarillenta, muy abundante y olor fuerte, y eso me daría a pensar que puede ser las enfermedades de transmisión sexual que vimos ayer, como por ejemplo puede ser una tricomoniasis, también puede ser, ¿cómo era? No, pues es porque Según las secreciones. ya me estás viendo esa secreción, estás haciendo la observación. Y dice, al hacer el examen con el espejo vaginal, me encuentro con este tipo de secreción. Líquida, espumosa, verde, amarillenta, abundante, olor fuerte. Y en el espejo, pues, observo un cervix con gran punteado, lo que llamamos empedrado, picado de pulga o en fresa, y hemorragias subepiteliales puntiformes. Ella es una trabajadora sexual en la ciudad de Quito, 33 años. Entonces, con base a esa secreción, pues ayer hicimos énfasis en eso, ¿cuál sería tu primer diagnóstico? Yo pensaría que es una infección por tricomona, una tricomoniasis. Por tricomona, una tricomoniasis. Ya, perfecto. Entonces, miren ustedes, pues, lo importante que es con este caso relacionar a la descripción, a la observación que hicimos ayer. Veamos entonces cómo le han agrupado ustedes este cuadro clínico. Sigamos. Listo, en cuanto a la ponderación de argumentos, nosotros consideramos a la tricomoniasis, a la gonorrea, clamidiasis y candidiasis, que eran ITS supurativas y que vimos el día de ayer.
En cuanto a la edad de 33 años, el sexo femenino y su lugar de residencia, que fue Quito, consideramos que este era un argumento de bajo peso y por ende tiene un puntaje de 0. La ocupación, que era una trabajadora sexual, al ser esta un factor de riesgo para contraer cualquiera de estas enfermedades, consideramos una puntuación de 10 a cada una de estas. En lo que sí nos vamos a basar, y como ya mencionó el doctor, son las secreciones vaginales, y especialmente por lo que es líquida, tenía espuma, era de color verde amarillenta y era muy abundante y de olor fuerte. Consideramos un puntaje de alto peso para tricomoniasis, a diferencia de la gonorrea, que como nosotros recordaremos, en la gonorrea la secreción era, en la cantidad era escasa, pero también tenía un color de blanco amarillento y por eso se podría confundir, pero al ser de muy escasa la cantidad, la consideramos como un puntaje de 5. En cuanto a la clamidiasis, tenemos un puntaje de 0 porque la secreción de la clamidia, como recordaremos, era una secreción hialina transparente, entonces no podría ser una clamidia. En cuanto a la cándida, es una puntuación de 0 igualmente, porque la secreción de la cándida se caracterizaba por ser espesa y grumosa, y esta viene a ser líquida. Y además de en la cándida se veía un aspecto de leche cortada, si recordamos. Ya. En cuanto al prurito vulvar, el ardor al orinar, el coito doloroso y la irritación y enrojecimiento genital eran características que vienen acompañando a cualquiera de estas ITS, y por ende le consideramos en poner una puntuación de 10 a cada una de estas enfermedades. Lo que sí también nos llama la atención aquí fue que en la especuloscopía se observó el eritema vulvovaginal en empedrado y el exocervix con hemorragias subepiteliales puntiformes, que como ya mencionó el doctor, viene a ser esto del cervix en fresa, que era más conocido en la tricomoniasis. Y en gonorrea, clamidia y cándida esto no se daba, y por ende tiene una puntuación de 0. Y con esto tenemos que la tricomoniasis va a tener un total de un 80% a tricomona, gonorrea un 55% y en clamidia y cándida un 50%. Muy bien. Habrán hecho un muy buen análisis aquí porque es justamente hacia eso donde tenemos que llegar con un criterio clínico. Entonces, a donde mayormente nos aproxima este caso es a una tricomoniasis. Janina también lo planteó así, entonces estamos de acuerdo en que tenemos pues aquí una ponderación alta. Ustedes ya le han cuantificado y estamos en un 80%. Eso pues significa de que estamos frente a una certeza bastante importante. Ya estamos pasando el nivel de confianza para que podamos nosotros aplicar un tratamiento. Es decir, estamos ya cerca de la certeza total. Bueno, de todas maneras, pues si nosotros consideramos que podríamos llegar a la certeza, porque sí se la puede ver a la tricomona, entonces vamos a pedir un examen de laboratorio. A ver, sigan, ¿qué es lo que ustedes van a solicitar? Pues ya, dentro de los exámenes solicitados, por una parte tenemos la PCR para tricomona vaginalis y el fresco y gram de la secreción vaginal para poder detectar ciertos hallazgos. Y también vamos a pedirle una BDRL como una prueba de cribado para posiblemente detectar si es que tiene o no sífilis. Bueno, entonces, a ver, espérate, no le pases todavía. Estamos ahora en el hospital militar y es evidente que es un servicio de tercer nivel en donde podríamos hacer una PCR. Pero generalmente estos casos van a las consultas de primer nivel, pues a sus subcentros, a donde ustedes van a ir a trabajar en la medicatura rural, y entonces ahí no vamos a poder hacer un PCR, pero sí un fresco y gram de la secreción vaginal. Ayer insistimos en eso, en el fresco vamos a poder ver a las tricomonas vaginales moviéndose, y en la coloración de gram pues vamos a descartar que haya también gonorrea o candidiasis por la observación que haríamos de esos agentes causales. Y aquí pues nos hacen un pedido bastante interesante que ustedes deben acogerlo, el BDRL.
en ninguna parte le van a decir pues de que pida un BDRL para una tricomoniasis. Eso sería una herejía y van a decir, pero ese doctor, ¿qué les enseña? Pero es que se dan cuenta de qué es lo que está haciendo esta mujer, a qué se dedica. Jefferson, ¿a qué se dedica? Sí, como es una trabajadora sexual, pues corre el riesgo de contraer diversas formas de ITS, entonces podemos una de ellas descartar como con BDRL, que es prueba serológica, puede ser también la sífilis, que también se ha considerado una de las manifestaciones de ITS más frecuentes también en el mundo. También por Así eso. es, entonces, por eso no pierdan de vista el caso, pues es una trabajadora sexual y está expuesta a una contaminación por diferentes agentes patógenos en razón de los múltiples contactos que tiene. Entonces no podemos dejar pasar pues esta oportunidad para hacer un cribado, como decían, de una enfermedad muy frecuente que es la sífilis. En esa lógica, en ese contexto, es que pedimos el BDRL, no porque voy a diagnosticar tricomoniasis con BDRL. Cuidado, entiendan mal, no estamos diciendo eso, sino que debido a la actividad que tiene esta señora, la vuelve sumamente riesgosa a la adquisición no solo de esta, sino de cualquier otra infección, y entonces pedimos el BDRL. El GRAM le hemos pedido para descartar gonococo, para descartar cándida. Es decir, estamos también haciendo ahí una investigación de otros agentes causales, aunque nuestra hipótesis diagnóstica es una tricomoniasis, no dejamos pasar estas otras posibilidades etiológicas, ¿no? De acuerdo, entonces, a ver, veamos qué ha pasado con esos resultados. Dentro de los exámenes, de los resultados de exámenes, por una parte tenemos, bueno, como es un hospital de tercer nivel, entonces por la PCR realizada nos dio positivo. El fresco y GRAM de secreción vaginal nos mostró sobre todo el fresco la tricomona vaginalis móviles, lo que ya nos orienta al diagnóstico definitivo, y por último el BDRL nos salió negativo. Bien, entonces, ¿cuál es su diagnóstico definitivo aquí? ¿Ya? Bueno, aquí es el resumen de la nota de evolución cuando ingresó y los exámenes solicitados. Por tanto, el prediagnóstico antes de recibir los exámenes era de nosotros la tricomoniasis con 80% de certeza diagnóstica. Pásale a la siguiente. Pero al siguiente día, ya cuando nos entregaron los resultados, pues llegamos tenemos como diagnóstico definitivo la tricomoniasis, y por tanto se procedió a realizar un tratamiento ambulatorio con las siguientes prescripciones. Por una parte, se necesita darle a la paciente metronidazol 2 gramos vía oral en dosis única, aunque actualmente solo hay la de 500, pero posteriormente vamos a indicarle cómo administrarla. También el tratamiento profiláctico a la pareja, los óvulos de 500 miligramos vía vaginal, una cada noche por 7 días, y el control en los próximos 8 días para ver cómo ha evolucionado. Muy bien, a ver, no le pases, no le pases. A ver, ¿qué es lo que decías del metronidazol? Está bien la prescripción. Estamos hablando de una dosis única, como ayer pues presentaron el metronidazol 2 gramos vía oral, dosis única. ¿Qué es lo que me decías? Sí, en la receta, porque actualmente Bueno, eso es otra cosa, pero la dosis, ya. Sí, la dosis es única. 2 gramos vía oral, 2 dosis. gramos vía oral. A ver, Sí. utilizan también óvulos. En este caso, pues vemos la gran irritación vulvar que tiene la mujer. Entonces vamos a ayudar también a disminuir ese problema con la aplicación de óvulos, uno todas las noches. Entonces vamos a dar un tratamiento sistémico
y un tratamiento de tipo local. Y desde luego, pues el tratamiento a la pareja. Ok, veamos entonces la receta. A ver, pásale, por favor. Ya dentro de la receta, al ser el metronidazol, que se le pide los 2 gramos como dosis única, y actualmente en el cuadro básico solo contamos con metronidazol de 500 miligramos por cada comprimido, entonces se le va a pedir 4 tabletas en total para que se las tome en una sola dosis, las 4. Y también, bueno, por otra parte, para los óvulos, tenemos el cotrimazol 500 miligramos. Se le va a pedir 7 óvulos porque son uno administrarse intravaginal o vía vaginal, uno cada día. Y generalmente se lo va a hacer por la noche en cuanto a los óvulos. Y bueno, también dentro de las advertencias, pues no consumir alcohol para que pueda evitar algún tipo de efecto adverso, y como ya se lo recordó, venir al control dentro de los 8 días siguientes. Ya. Por otra parte, dentro de las medidas epidemiológicas que vamos a tener en cuanto al paciente, a la pareja y en el lugar que trabaja nuestro paciente. Por una parte, en cuanto a las medidas personales, se le debe advertir el uso estricto y adecuado de preservativo, pero esto en cambio solo para aquellos clientes que van a venir al centro de, de, de estos ambulatorios. Entonces, se le debe aplicar esto. También se deben realizar exámenes de ITS a los pacientes para prevenir o para estar alertas de si es que hayan contraído en una de esas de los clientes. Y también se debe esperar 7 días después de haber terminado todos los medicamentos antes de algún tipo de relación sexual, para poder descartar que la infección se haya erradicado completamente o hayan tenido algún tipo de efecto secundario. En caso de la pareja, pues el tratamiento igual es profiláctico, se le recomienda, se lo debe realizar. También las pruebas de ITS para descartar de que posiblemente él lo haya contagiado o no. Y también esperar los 7 días hasta terminar todos los medicamentos. Y en cuanto al lugar de trabajo, siempre se les debe brindar un poco de información a las trabajadoras y a las clientes, sobre todo a los clientes, sobre el uso adecuado de preservativos, ya que ellos son los que van a acudir a dicho servicio. También se pueden implementar medidas y procedimientos de aseo, desinfección, para tener un mejor servicio y una adecuada sepsis. También se pueden implementar, ya sean tal vez carteles informativos o dispensadores de preservativos, para que evitemos de una u otra manera una gran cantidad de ITS que después pueden ser letales. Eso sería todo. Muy bien. Bueno, entonces con eso hemos hecho la revisión, pues, de lo que son estas infecciones supurativas o secretorias y las cutáneas. La próxima semana continuaremos con las infecciones ulcerativas: sífilis, herpes, condilomas, chancro blando, que son las más frecuentes. Y luego, pues, de ello, pues, veremos también un caso relacionado con cualquiera de esas afecciones. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ha quedado todo claro? Doc, yo tengo una pregunta respecto a de los piojos de puyes en el tema. Como me tocó la exposición y todo eso, yo había investigado, pero no se mencionaba del rasurado en la zona pubiana, y no mencionaban si era efectivo o podía ser la mejor forma de prevenir, pero, o sea, desde mi punto de vista, tal vez podría ser una medida importante en caso de que tal vez no se dispongan los medicamentos apropiados o algo así. ¿O usted qué opina? Es así, pues es una medida extrema en la que ya eliminan, pues, el nicho vital del parásito. Entonces, si ya eliminamos los vellos púbicos, los parásitos no tienen en dónde
quedarse y la enfermedad desaparece. Esta se consideraba pues una medida extrema y muy poco aceptada por las personas. Pero hoy pues hemos visto que el rasurado es una práctica ya muy frecuente, muy común, y por eso es que también ha disminuido el número de casos de estas infecciones. Entonces, pues, como les digo, antes las personas eran reacias a que se haga una depilación total, pero ahora pues no es problema y más bien esa es la mejor medida en lugar de estar utilizando cualquier otro tipo de medicamento, pues una rasura total, con lo cual se elimina por completo el parásito. Listo, gracias. Listo. Bueno, entonces... Doctor, una preguntita. El viernes habría tutoría del caso clínico de ITS. Sí, pues, claro, es un caso clínico. Sí, sí. Ya. Ya. Listos, nos vemos entonces. Muy bien, chicos. Hasta la próxima Gracias, semana. doctor. Disculpe, Sí, ¿qué nota tenemos? 5 tienen. Está bien. Gracias.